La ley de atracción en el mundo del pensamiento. W. Atkinson. A modo de prólogo. He recibido una carta de un aplicado estudiante del nuevo pensamiento, el cual me dice que trata de poner en práctica las enseñanzas que yo prodigo. Hasta aquí muy bien. Este señor obtendrá algo bueno de aquella práctica. Yo sé lo que hace. Pero no estoy conforme con su manifestación de que es un dócil discípulo mío y que se pone a los pies del maestro. Ahora, si ustedes me perdonan el arranque, diré que esas manifestaciones me disgustan. Yo no quiero discípulos. Los discípulos son unos loros que repiten lo que uno dice. Son ovejas humanas que corren y saltan agrupadas detrás del viejo carnero que, como guía, lleva al cuello el cencerro. No, yo no deseo desempeñar el papel de carnero ni llevar tras de mí ningún rebaño de ovejas humanas. Yo deseo que cada uno de mis compañeros en el estudio de la ciencia mental sea su propio guía. Yo deseo compañerismo y una mutua ayuda. Una ayuda independiente. No me gusta esa relación de maestro y discípulo, de superior e inferior. Esa relación que da idea de dependencia. En todos los actos de mi vida me anima siempre un insuperable espíritu de independencia. Sin embargo, estoy dispuesto a escuchar a los maestros y a extraer de sus enseñanzas todo aquello que mi mente pueda recibir. Yo estoy dispuesto a decir, no sé nada y a aceptar de los otros todo aquello que me parezca verdadero. No lo que los demás digan que es verdadero, sino lo que mi mente reconozca como tal. Ya sé que todos, maestros y discípulos, sacan sus conocimientos de la única fuente que los suministra. No pueden sacarlos de otra. Pero si algún otro compañero me enseñara un punto de verdad superior a la mía, yo la aceptaría de sus manos lo mismo si era un monarca que si era un mendigo. Si por mi parte fuese yo el que lo descubriese, gustoso lo comunicaría a todos los que buscan y desean esa verdad, sin creer por eso que soy un maestro ni un superior y que ellos son unos discípulos o inferiores. Todos somos compañeros. Todos somos estudiantes. No hay nada más. No, yo no reconozco a ningún hombre como maestro mío. Tampoco consentiría que se me llamase maestro si alguno cometiese la tontería de hacerlo. Conozco también el fanatismo que manifiestan los seguidores de todos los maestros. Pero todo esto son tonterías. El nuevo pensamiento requiere hechos individuales, no que la gente se convierta en rebaño de ovejas marchando en pos del viejo carnero y al son de su cencerro, del viejo carnero que se cree ser el todo el conjunto de cosas. El progreso de la persona debe demostrar que ésta tiene todo lo que necesita. Puede aceptar de los otros sugestiones, consejos y enseñanzas, pero ella es la única que puede juzgar lo que necesita en cada progreso particular. Ninguna enseñanza en el mundo nos salvará, a menos que la tomemos de nuestra propia materia y trabajemos por nuestra salvación. Por el sencillo sistema de estudiar de corrido unas cuantas lecciones, no retenemos ninguna enseñanza mental ni espiritual. Debemos, pues, trabajar por nuestra cuenta, convencidos de que de las enseñanzas de los otros no sacaremos nada bueno. El maestro puede hacer que una sugestión señale una línea de pensamiento en nosotros, como puede señalarnos un camino que él ha seguido y del cual está satisfecho. Esto nos evitaría muchas molestias y nos ahorraría mucho tiempo. Pero el trabajo verdadero debemos hacerlo nosotros mismos. Un maestro puede estar tan lleno de verdad que rebose y nosotros podremos entonces recoger algo de lo que rebosa. Yo creo que la verdad es contagiosa. Pero tampoco haremos nada bueno, a menos que utilicemos la verdad en nuestro beneficio aplicándola a nuestras necesidades. Y así, por muy satisfechos que estemos poniéndonos a los pies del maestro y obrando como discípulos, no adelantaremos ni una línea. Seremos sencillamente un reflejo del maestro en vez de ser unos individuos. Necesitamos de vez en cuando hablar de este punto para no olvidarlo. Fuera muy cómodo que los pensamientos nos los prepararan y transmitieran los maestros y los escritores. Tan cómodo como el recibir las enseñanzas en cápsulas. Sí, realmente sería sumamente agradable el sentarse con toda tranquilidad, a engullir el manjar que el maestro o el escritor ha preparado para nosotros, e imaginarnos además que somos nosotros los que lo hemos condimentado. Pero yo les digo a ustedes, amigos, yo no les haré el trabajo. Recojan todas las enseñanzas que quieran, pero vayan ustedes mismos a hacer su labor. Ustedes no pueden darme poderes para que yo trabaje en su lugar. La vida no acepta sustituciones. Lo han de hacer ustedes mismos. Es muy agradable la idea de pagar a un maestro o escritor,
y entrar luego en el reino de los cielos cogido a sus faldones. Pero eso no es posible. El que quiera obtener un provecho determinado en esta materia ha de realizar la labor por sí mismo y hasta prescindiendo de las colaboraciones de los demás. Si esas colaboraciones llegan después y son aprovechables, pueden aceptarse. Pero se ha de proceder como si no existieran. Muchos de ustedes conocerán profesores, predicadores, profetas e iluminados que de todo hablan y de todo saben y que prodigan sus enseñanzas por una módica mensualidad. Pues no crean ustedes ni una palabra de lo que digan. Hemos de trabajar mucho en nosotros mismos antes de obtener cosa alguna. Cuando miro a mi alrededor, veo centenares de esas pobres criaturas, poniéndose a los pies de uno o de otro maestro, perdiendo su individualidad al mezclarla con la de éste, y sin tener ni un pensamiento original por temor a que ese pensamiento no esté de acuerdo con todas las teorías del maestro. Estas buenas almas están tan saturadas de aquellas enseñanzas que las repiten frase por frase lo mismo que lo haría una cotorra, pero sin comprender nada de lo mismo que dicen. Son como la luna que alumbra por refracción de los rayos solares, no porque ella tenga ni luz ni calor propios. Todos estos discípulos que se ponen a los pies del maestro, carecen como nuestro satélite de luz propia. Su luz es reflejada. La luna es el símbolo de la muerte, sin luz, sin calor, sin fuego ni energía. Dejemos la luna y ocupémonos de nuestro sol interior. Lo tenemos en nosotros. Manifestémoslo. Pongámoslo en movimiento y demos señales de vida. Yo no creo que ninguno de ustedes sea capaz de resolver todos los enigmas del universo. Pero sí creo que pueden ocuparse de ese gran principio de vida que está dentro de nosotros esperando una oportunidad para manifestarse. No incurran en el error de suponer que esto o aquel maestro ha descifrado el gran enigma. Si alguno os dice que lo ha logrado, creedle un impostor. Podrá hallar y mostrar una parte de la verdad. Pero el conjunto de cosas podemos estar seguros de que lo desconoce. Los conocimientos no se monopolizan. Son de los demás lo mismo que nuestros. Pero nosotros debemos buscarlos. En fin, dejemos a un lado las teorías de los enigmas indescifrables y descendamos un poco hasta la realidad de la vida. Muchas veces me divierto leyendo alguna de las teorías y exposiciones de aquellos que creen que han descubierto el conjunto de cosas. Me divierten, sí, esas teorías opuestas de unos y de otros, cada uno de los cuales se cree el heraldo de lo absoluto. Me divierto y me río, y esa risa me resulta sumamente beneficiosa. La alegría es la única cosa que preserva a la raza humana de la locura. El sentimiento de alegría es el mejor don que Dios ha hecho al hombre. Guardémonos de todas las enseñanzas que no resistan un examen a plena luz y que no admitan la aplicación de la filosofía de la risa. Evitemos las enseñanzas que requieran un continente grave. Rechacemos las enseñanzas que requieran tenebrosidad y secreto. Guardémonos de enseñanzas y doctrinas que huelan a panteón y muerte. Recojan ustedes las luminosas enseñanzas que yo les he ofrecido y si ven que se marchitan aplíquenle la medicina de la alegría. Recuerden este remedio cuando estén perplejos o pesarosos ante alguna extraña doctrina o teoría. Si alguien trata de enseñarles algo que no se preste a la prueba, rechacen la enseñanza porque su resultado será completamente falso. Dejemos de ser satélites. Dejemos de ser luminosos por reflejo. Mostremos la luz de nuestro sol interno. Podemos y debemos hacerlo. Cada ser humano posee en sí los elementos del sol. Manifestémoslos. Irrugamos nuestro cuerpo y sostengamos la cabeza levantada. No nos asuste el decir yo lo soy. No me diga ninguno de ustedes que quiere ser discípulo mío. Yo desprecio a los discípulos. Me niego a tenerlos. No traten tampoco de ponerse a mis pies. Si ustedes lo hicieran yo usaría de mis pies para arrojarles lejos de mí. Yo necesito espacio para mis pies y no quiero que nadie se ponga delante de ellos. Pero si ustedes desean llamarme hermano, compañero, estudiante, háganlo, que con ello quedaré sumamente complacido. Después de todo, nosotros solo somos unos niños sacados del seno de lo absoluto. W. Walker Atkinson. Mi credo. Yo creo que la mente del hombre contiene la mayor de todas las fuerzas y que el pensamiento es una de las más grandes manifestaciones de energía. Yo creo que el hombre que comienza a usar la fuerza pensamiento, puede hacer de sí mismo prácticamente cuanto él quiera. Yo creo que no solo está sujeta la persona a la fiscalización de la mente, sino que puede cambiar cuanto le rodea, suerte, circunstancias, etc., y pensamientos negativos por positivos.
Yo sé que la actitud del yo puedo y yo quiero nos proporcionará triunfos que nos parecerán milagrosos. Yo creo que los pensamientos son cosas, y que la ley de atracción en el mundo del pensamiento trae a los seres lo que temen o desean. Yo creo en el evangelio del trabajo. Yo creo en el yo hago, lo mismo que en el yo soy. Yo sé que el hombre puede obtener grandes beneficios del poder de la mente y que poniendo en acción ese poder se va tan seguramente al triunfo, como va al blanco la flecha del diestro arquero. Yo creo en la fraternidad del hombre. Yo creo en la bondad. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie. El que esté limpio de pecados que tire la primera piedra. Yo creo que el que odia es un asesino. El que codicia es un ladrón. El lujurioso es un adúltero. Yo creo que la causa de todo crimen está en el desorden de nuestros apetitos. Teniendo en cuenta esto, examinándonos nosotros mismos, ¿cómo podemos condenar? Yo creo que la perversidad es solo ignorancia. Yo creo que el que lo conoce todo, lo perdona todo. Yo creo que hay mucho bien en el hombre. Dejémoslo manifestarse. Yo creo en la absoluta igualdad del hombre y de la mujer. A veces creo que la mujer es superior. Yo creo en la santidad del sexo. Pero también creo que el sexo se manifiesta lo mismo en el plano espiritual y mental que en el físico. Igualmente creo que en aquel que es puro todas las cosas son puras. Yo creo que el hombre es inmortal. Que el real sí es espíritu, el cual utiliza el cuerpo y la mente como instrumentos. Yo creo que el hombre progresa rápidamente en un nuevo plano de conciencia, en el cual se conocerá a sí mismo tal cual es. En él, reconocerá el yo soy. Yo creo que hay un infinito poder en todas y para todas las cosas. Yo creo que, aunque hoy solo tenemos una fantástica idea de ese poder, llegaremos a conocerlo por completo. No tardaremos en ver un momentáneo reflejo de su existencia. Tendremos una momentánea conciencia de unión con lo absoluto. Yo creo que la mayor felicidad consiste en mantener respecto de lo absoluto, la actitud del niño que, no dudando, por instinto, ni del amor ni de la sabiduría de sus padres, apoya confiadamente su manecita en la del autor de sus días y le dice: «Condúceme tú». Yo creo que aquel que dirige sus sentimientos hacia lo absoluto, con la confianza del niño que apoya su cansada cabecita en el regazo materno, obtiene una tierna y presurosa respuesta, como la obtiene el niño al ofrecerle la madre el néctar de sus senos. Capítulo 1. La ley de atracción, su influencia en el pensamiento. El universo está gobernado por una ley, una gran ley. Sus manifestaciones son multiformes. Pero si se examinan estas se saca la consecuencia, innegable, absoluta, de que se trata de una sola ley. Nosotros estamos familiarizados con algunas de sus manifestaciones, pero muchas otras las desconocemos por completo. Sin embargo, vamos aprendiendo un poco más cada día. El velo se va descorriendo gradualmente. Hablamos de la ley de gravedad, desconocida hasta que la descubrió Newton. Pero nada sabemos de otra manifestación tan maravillosa como ella. La ley de atracción del pensamiento en el mundo. Ha de ser muy ignorante el que no conozca la maravillosa manifestación de la ley que atrae y une los átomos de que está compuesta la materia. Reconocemos el poder de la ley que atrae los cuerpos, que sostiene en su lugar los círculos del mundo. Pero cerramos los ojos a la poderosa ley que atrae a nosotros las cosas que deseamos o tememos, que fortifican o destruyen nuestras vidas. Cuando lleguemos a conocer que el pensamiento es una fuerza, una manifestación de energía con un gran poder de atracción, empezaremos a comprender el porqué y el cómo de muchas cosas que hasta ahora habían sido un misterio para nosotros. Es esta, no una lectura para recreo del lector, sino el estudio de la existencia de esa poderosa ley del mundo del pensamiento. La ley de atracción. Cuando pensamos, emitimos vibraciones de una substancia etérea. Vibraciones que son tan reales como las que manifiestan luz, calor, electricidad y magnetismo. Que estas vibraciones no sean percibidas por ninguno de nuestros sentidos no quiere decir que no existan. Un potente imán emite vibraciones y desarrolla una fuerza capaz de atraer así una pieza de acero de 40 kilogramos de peso. Pero esa poderosa fuerza no podemos verla, gustarla, oírla, tocarla ni olerla. Tampoco las vibraciones del pensamiento pueden ser generalmente advertidas, gustadas, vistas, tocadas ni oídas. Mas son ciertos los casos de personas muy sensibles a las impresiones físicas, que han percibido potentes ondas pensamientos. Muchas personas podemos certificar que hemos percibido de una manera clara, precisa,
las vibraciones del pensamiento de otros seres, en presencia unas veces, y a distancia otras, de los que las emitían. Estos fenómenos tienen mucha afinidad con los de la telepatía. La luz y el calor se manifiestan por vibraciones de una intensidad mucho menor que las del pensamiento y la diferencia entre unas y otras consiste únicamente en su clase. Los anales de la ciencia registran un interesante trabajo sobre esta materia. Un eminente hombre de ciencia, el profesor Elisha Gray, dice en una de las páginas de su librito Los milagros de la naturaleza: hay mucha materia de estudio en lo referente al pensamiento humano. El pensamiento emite ondas sonidos que el oído humano no puede oír y ondas color, luminosas, que nuestros ojos no pueden ver. El número de vibraciones de las primeras, o sea de las ondas sonidos, varía entre 40.000 y 400 millones,000 vibraciones por segundo, y el de las otras viene a ser de unas 700.000,000,000. Como se ve, pues, hay aquí inagotable tema de estudio. M. Williams dice en su trabajo titulado Breves capítulos de ciencia: no existe gradación entre las rápidas ondulaciones que nos dan la sensación del sonido, y las lentas que dan origen a nuestras sensaciones de calor. Hay entre ellas una diferencia lo suficientemente marcada para incluir otro mundo de movimiento entre el mundo del sonido y nuestro mundo del calor y de la luz. No hay ninguna razón para suponer que la materia sea incapaz de una actividad intermedia o de que tal actividad no pueda dar origen a sensaciones intermedias, siempre que haya órganos lo suficientemente sensibles para registrarlas. He transcrito lo que precede por interés científico nada más, no porque trate de demostrar con ello la existencia de las vibraciones del pensamiento. La existencia de estas vibraciones no puede ser discutida ni dudada. Es un hecho que numerosos investigadores han comprobado con experimentos que coinciden con los nuestros. Con frecuencia hemos oído repetir la frase resumen de la ciencia mental: pensamientos son cosas. Pero no le hemos dado a la frase todo el sentido que realmente encierra. Si hubiéramos comprendido su verdadero significado, o si conociéramos muchas cosas que están al alcance de nuestros sentidos, utilizaríamos el maravilloso poder, la fuerza del pensamiento, como cualquier otra manifestación de energía. Como he dicho anteriormente, cuando pensamos emitimos vibraciones de un grado muy elevado y tan reales como las vibraciones de luz, calor, sonido y electricidad. Y cuando conozcamos las leyes que gobiernan la producción y transmisión de esas vibraciones, las utilizaremos en nuestra vida diaria, como la mejor forma de energía conocida. Que estas vibraciones no puedan ser oídas, vistas ni medidas, no quiere decir que no existan. Existen ondas de sonidos, como también hemos dicho ya, que el oído humano no alcanza a oír, aunque algunas de ellas son percibidas por los oídos de varias especies de insectos y otras son registradas por delicados instrumentos científicos inventados por el hombre. Sin embargo, hay un gran espacio entre los sonidos registrados por los más delicados aparatos y el límite que la inteligencia del hombre, razonando por analogía, conoce como línea divisoria entre las ondas sonidos y algunas otras formas de vibración. También hay ondas luz que los ojos del hombre no pueden ver, y algunas de las cuales pueden ser registradas por delicados aparatos. Para registrar las otras aún no se han inventado los aparatos, aunque en este asunto se progresa de día en día, y el campo inexplorado se va conociendo gradualmente. Cada aparato que se inventa descubre nuevas vibraciones, y, sin embargo, las vibraciones son tan reales antes de la invención del aparato como después. Si no tuviéramos instrumentos para registrar el magnetismo, se pretendería negar la existencia de la potente fuerza, fundándose en que no puede ser tocada, vista, olida, gustada ni oída. Y, sin embargo, el potente imán emite sin cesar ondas con fuerza suficiente para atraer así piezas de numerosos kilos de peso. Cada forma de vibración requiere para ser registrada un instrumento adecuado. Hasta la fecha, el cerebro humano parece ser el único instrumento capaz de registrar las ondas del pensamiento, aunque los ocultistas digan que en sus centros científicos tienen aparatos suficientemente delicados para registrar todas las impresiones. La falta de aparatos es un hecho, aunque creemos que pronto será suplida. Pero aquellos que han hecho experimentos sin otro límite que el de la telepatía práctica, no necesitan más prueba que la de los resultados de sus propios experimentos. Nosotros emitimos continuamente pensamientos de pequeña o de grande intensidad y recogemos los resultados de otros pensamientos semejantes. Las ondas del pensamiento no solamente ejercen influencia en nosotros y en los demás,
sino que tienen un poder de atracción y atraen a nosotros pensamientos de otros, cosas, circunstancias, personas, fortuna, según sea el carácter del pensamiento que culmine en nuestra mente. Los pensamientos de amor atraerán a nosotros el amor de los demás, cosas en relación con el pensamiento, y personas cuyos pensamientos sean idénticos a los nuestros. Los pensamientos de ira, odio, envidia, maldad y celos, atraen a nosotros la vergonzosa serie de pensamientos afines que emanan de los cerebros de los otros. Las circunstancias en las cuales seremos llamados a manifestar estos viles pensamientos recibiendo en cambio los abyectos pensamientos de los otros. Las personas que están en desacuerdo con nosotros. Y así sucesivamente. Un pensamiento vigoroso, o un pensamiento persistente, nos guiará al centro de atracción de las correspondientes ondas pensamiento de los demás. De igual manera se atraen todos los pensamientos. Se recoge lo mismo que se esparce. El hombre, o la mujer, que está lleno de amor, ve amor en todos lados y atrae el amor de vosotros. El hombre con odio en el corazón, despierta todo el odio que puede soportar. El hombre que piensa en riñas, generalmente despierta en los demás el deseo de reñir con él. Igualmente, todo aquello que se piensa, es atraído por los hilos telegráficos del cerebro. El hombre que se levanta por las mañanas ceñudo, áspero, gruñón, generalmente suele tener a toda su familia de mal humor antes del desayuno. Esta materia de la atracción del pensamiento es importantísima. Muchos de los éxitos de la vida, como muchísimas de las desgracias que sufrimos, tienen relación con la ley del pensamiento. Este puede contribuir a los unos y evitar, o por lo menos atenuar, las otras. Cuando un hombre se detiene a pensar, labora para sí aunque censure a los otros. Yo he conocido personas que comprendían esta ley y procuraban tener el pensamiento sereno, convencidos de que así rechazaban todo aquello que no estuviese en armonía con su pensamiento y con su estado de ánimo. Es lo mismo que cuando se derrama aceite en las agitadas aguas, que quedan tranquilas y apacibles, mientras la tempestad ruge alrededor. No estamos a merced de los caprichosos asaltos del pensamiento, porque conocemos ya la ley que lo rige. Hemos pasado de la época de la fuerza física a la época de la supremacía intelectual, y así estamos en un nuevo y casi desconocido campo, muy diferente del poder físico. Este campo de energía ha establecido leyes tan buenas como las otras, con las cuales hemos de estar en estrecha comunicación. Yo he de esforzarme en que resulte sencillo para el lector el conocimiento de este nuevo campo de energía que se abre ante nosotros. Cuando lo conozca, le será fácil utilizar este gran poder, aplicándolo como aplica hoy el hombre el vapor, la electricidad y otras formas de energía. Capítulo 2. Las ondas del pensamiento y su proceso de reproducción. Lo mismo que una piedra cuando cae al agua, el pensamiento produce ondas que se extienden sobre el gran océano de la mente. La diferencia es la siguiente. Las ondas en el agua mueven solo una ligera superficie en todas direcciones, mientras que las ondas pensamiento se esparcen en todas direcciones desde un centro común, exactamente lo mismo que los rayos del sol. Del mismo modo como aquí, en la Tierra, nos rodea un mar de aire, estamos rodeados también de un gran mar de mente. Nuestras ondas pensamiento son impulsadas por el pensamiento en el inmenso éter mental, extendiéndolas en todas direcciones como antes he explicado ligeramente. Las ondas pierden en intensidad con relación a la distancia atravesada, debido a sus roces con las otras ondas que vienen a nosotros y que ocupan el inmenso océano del pensamiento. Las ondas pensamiento tienen cualidades distintas de las ondas del agua. Es una de ellas la propiedad de reproducirse por ellas mismas. En este punto se parecen más a las ondas sonidos que a las ondas del agua. Así como una nota de violín produce vibraciones en el cristal, así un pensamiento vigoroso despierta vibraciones en mentes sensibles a ellas. Muchos de los pensamientos extraviados, que vienen a nosotros no son sino reflejos de vibraciones de un pensamiento vigoroso emitido por otro. Pero si nuestras mentes están dispuestas a recibirlos, en nada nos afectará. Si tenemos pensamientos elevados, nuestras mentes adquirirán cierta sensibilidad en relación con aquellos. Y desarrollada esta sensibilidad, recogeremos las vibraciones de otras mentes que tengan el mismo pensamiento. Por otra parte, entrando en el campo de los pensamientos de carácter opuesto, vemos enseguida que estos son rechazados por las mentes no afines y recogidos por los pensadores que tienen analogía con el que emitió determinado pensamiento. Tenemos en nosotros mismos,
pensamientos cuya clase está representada por el carácter de las sugestiones, y pensamientos de otros que han llegado a nosotros, o directamente, por medio de sugestiones verbales, o telepáticamente por ondas pensamiento, semejantes. Nuestra general actitud mental determina, sin embargo, el carácter de las ondas pensamiento recibidas de los otros, del mismo modo que los pensamientos que emanan de nosotros mismos. Únicamente recibimos pensamientos semejantes cuando estos están en armonía con la general actitud mental mantenida por nosotros. Los pensamientos que no están en armonía con nosotros no obtienen nuestra respuesta. Al hombre que tiene completa confianza en sí mismo, y mantiene una vigorosa y positiva actitud mental de confianza y de resolución, no le afectan los adversos y negativos pensamientos de desánimo y abandono que emanen de las mentes de otras personas en las cuales predominen estos defectos. Al mismo tiempo, estos pensamientos negativos, si son rechazados por una actitud mental distinta, intensifican su estado negativo y añaden combustible al fuego que consume su energía, o si ustedes prefieren esta otra figura, diré que apagan el fuego de su energía y actividad. Nosotros atraemos los pensamientos de los otros cuando son del mismo orden que los nuestros. El hombre que piensa en éxitos, se pone en relación con las mentes de los otros que piensan lo mismo y todos ayúdanse mutuamente. El hombre cuya mente abriga pensamientos de fracaso, pénese por sí mismo en comunicación con las mentes de otras personas que piensan lo mismo, y unos a otros deprímense aún más el ánimo. El hombre que piensa que todo es malo, lo ve todo malo, y se pone en relación con otros que piensan y ven de idéntico modo. Y el hombre que considera buenas todas las cosas y todas las personas, atrae así las cosas y personas correspondientes a este pensamiento. El que conozca el funcionamiento del telégrafo de Marconi comprenderá enseguida nuestra teoría. Los aparatos receptores de este telégrafo reciben únicamente las vibraciones de aquellos aparatos cuyas claves son las mismas, mientras que otros telegramas pasan por el aire, junto a los aparatos, y en nada les afectan. La misma ley se aplica a las operaciones del pensamiento. Nosotros recibimos influencias únicamente de aquellos cuyas mentes están en armonía con las nuestras. Si nos encontramos desanimados, depresionados, podemos estar seguros de que nuestra clave es completamente negativa, y de que nos afectan no solamente nuestros pensamientos, sino también los pensamientos deprimentes, de carácter similar, emitidos por las mentes de otros desgraciados que no conocen la ley de atracción del pensamiento en el mundo. Y si en alguna ocasión tenemos elevados pensamientos de entusiasmo y de energía, sentiremos vivamente la influencia de los animosos, de los intrépidos, de los enérgicos. Cuando estamos en personal contacto con gente cuyas vibraciones son deprimentes, no podemos sustraernos de momento y por completo a su influencia depresiva, porque el contacto es personal. Pero en ausencia de estas personas, si nuestro pensamiento es positivo, no sentiremos sus vibraciones aunque se opere la misma ley, un poco atenuada. La mente tiene muchos grados de elevación, clasificando desde la más elevada nota positiva a la más baja nota negativa, con muchas notas intermedias cuya elevación varía según su respectiva distancia del positivo o del negativo extremo. Cuando vuestras mentes operen de manera positiva, os sentiréis vigorosos, ágiles, alegres, felices, confiados y animosos, y estaréis en disposición de hacer bien vuestros trabajos, de encaminar bien vuestras intenciones y de adelantar en el camino del éxito. Si emitís un vigoroso pensamiento positivo, que afecte a otros, obligaréis a estos a cooperar a la realización de vuestro deseo, en relación con su propia clave mental. Cuando operáis en el extremo negativo, os encontráis depresionados, flojos, tristes, tímidos y cobardes. Y os sentís incapaces de hacer progresos en el camino del éxito. Además, vuestro efecto sobre otros es completamente nulo. En vez de ser conductores sois conducidos por otros, y las personas que operan en grado positivo juegan con vosotros como con una pelota. En algunas personas parece predominar el elemento positivo y en otras el negativo. Hay muchos y diferentes grados de positivismos y negativismos, y B puede ser negativo de A, al mismo tiempo que positivo de C. Cuando de dos personas, una de ellas es apta, generalmente hay un silencioso conflicto mental, en el cual sus respectivas mentes ensayan sus cualidades de positivismo y fijan su relativa posición la una respecto de la otra. Este proceso puede ser inconsciente en muchos casos, pero sin embargo se presenta. El acoplamiento es frecuentemente automático.
Pero en algunas ocasiones es tan violento el esfuerzo, debido a la igualdad de los adversarios, que las fuerzas de la materia se revelan en la conciencia de las dos personas. Algunas veces, ambas partes son tan iguales en sus grados de positivismo, que prácticamente no llegan a un acoplamiento. Generalmente se repelen y separan mutuamente o permanecen unidas en constante alboroto y pendencia. Nosotros somos negativos o positivos, según la persona con quien tenemos relaciones. Podemos ser positivos con nuestros hijos, nuestros empleados o dependientes y al mismo tiempo negativos con otros, respecto de los cuales estemos en situación de inferioridad, o a los que les hayamos permitido colocarse sobre nosotros. A veces suele ocurrir que de repente nos convertimos en positivos para con el hombre o la mujer con quienes antes habíamos sido negativos. Con frecuencia se ven casos de esta índole. Y cuando el conocimiento de estas leyes mentales sea más general, veremos muchos más ejemplos de personas que hacen uso de su nuevo poder. Pero recordad que poseéis el poder de elevar la clave de vuestra mente al estado de positiva, solo con un esfuerzo de voluntad. Igualmente podéis tocarla en negativa, haciéndola descender con vuestra incuria o con la flojedad de vuestra voluntad. Hay más gente en el plano negativo del pensamiento, que en el positivo, y por consiguiente, es mayor el número de vibraciones negativas del pensamiento en nuestra atmósfera mental. Pero, felizmente para nosotros, esto se halla contrarrestado por el hecho de que un pensamiento positivo es infinitamente más poderoso que uno negativo, y si, por un esfuerzo de voluntad, elevamos nuestra clave mental, podremos desechar los pensamientos deprimentes y percibir las vibraciones correspondientes a nuestra actitud mental. Es este uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones, aprovechados por algunas escuelas de ciencia mental y otros cultos del nuevo pensamiento. No hay ningún mérito en las afirmaciones de aquellas, pero tienden a dos cosas. 1. A establecer en nosotros nuevas actitudes mentales iniciándonos en la ciencia de elaborar en nosotros mismos. 2. A elevar la clave mental, de suerte que podamos obtener el beneficio de las positivas ondas pensamiento de otros en el mismo plano del pensamiento. Creamos o no en aquellas, estamos constantemente haciendo afirmaciones. El hombre que asegura que él puede y quiere hacer una cosa, y lo asegura ardientemente, desarrolla en sí mismo las cualidades que conducen al logro de las cosas y al mismo tiempo coloca su mente en clave propicia a recibir todas las ondas pensamientos semejantes, las cuales le ayudan a la realización de sus deseos. Por otra parte, si decimos y sentimos que nuestro ánimo se debilita y no ponemos pronto remedio con un esfuerzo de voluntad, sofocaremos los pensamientos llegados de nuestra subconsciencia mental, los cuales podrían ayudarnos, y al mismo tiempo nos pondremos en armonía con los pensamientos deprimentes y de abandono de nosotros mismos. Y hay aquí una última clase alrededor del pensamiento, de la cual me voy a ocupar. Ante todo hay que evitar que nos afecten los pensamientos adversos y negativos. Después, hemos de elevarnos a las cámaras superiores de nuestra residencia mental, poniendo nuestra clave en un fuerte diapasón, lejos de los bajos planos del pensamiento. Después, no solamente estaremos inmunes para todas las vibraciones negativas, sino que estaremos en contacto con los vigorosos pensamientos positivos llegados de nuestros propios planos de desenvolvimiento. Yo me he propuesto ir guiando al lector hasta hacerle conocer por completo el uso del pensamiento, poniéndolo en condiciones de aprovechar tan poderosa fuerza, enseñándole a tocar la clave positiva en cualquier momento que la fuese necesario. No es preciso en todas las ocasiones el tocar la nota extrema. El mejor plan es mantenerse en una confortante clave, con mucha tensión, y tener los medios de dominio necesarios para elevar el punto siempre que la ocasión lo demande. Con este conocimiento no estaremos a merced de la antigua acción automática de la mente, sino que seremos dueños de nuestros actos. El desarrollo de la voluntad es semejante al desarrollo de un músculo. Cuestión de práctica y de ejercicio gradual. Al principio el ejercicio resulta molesto, pero después nos vamos acostumbrando a él mientras que el músculo gradualmente se desarrolla y vigoriza. Muchos de nosotros nos hemos hecho positivos repentinamente merced a un esfuerzo de voluntad. Pero con una práctica inteligente nos iremos fortificando en nuestro periodo actual y poniéndonos en condiciones de alcanzar un grado de positivismo como jamás lo habríamos imaginado. Yo no soy partidario de una tensión fuerte y continua. Sobre no ser agradable, ese esfuerzo constante nos pone en situación de receptividad, dispuestos a recibir las impresiones de fuera.
No está de más el que se adquieran ciertos grados de receptividad, pero procurando siempre que predomine la actitud positiva. El positivo emite impresiones. El receptivo las recibe. El positivo es un maestro. El receptivo un discípulo. No basta con ser un buen maestro. Muchas veces es también conveniente el ser un buen discípulo. Capítulo 3. Unas palabras sobre la mente. El hombre solo tiene una mente, pero posee muchas facultades mentales, cada una de las cuales puede funcionar con dos diferentes límites de esfuerzo mental. No hay aquí inteligencia que separe los límites de las dos diversas funciones de una facultad, pero la una matiza a la otra, como hacen los colores del espectro solar. Un esfuerzo activo de cualquier facultad de la mente es el resultado de un impulso directo comunicado al mismo tiempo que el esfuerzo. Un esfuerzo pasivo de cualquier facultad de la mente es el resultado de otro que precede a un esfuerzo activo en la misma mente. Un esfuerzo activo de otro con los límites de sugestión. Vibraciones del pensamiento de la mente de otro. Impulsos del pensamiento de un antecesor transmitido por las leyes de herencia. Inclúyense los impulsos transmitidos de generación en generación, desde la fecha del impulso vibratorio original dado por la causa prima. Impulsos que se extienden gradualmente cuando han alcanzado un estado de evolución y desarrollo. El esfuerzo activo es fresco, nuevo en la mente, mientras que el pasivo es de antigua creación, y generalmente es el resultado de impulsos vibratorios dados en épocas lejanas. El esfuerzo activo se abre para sí un camino echando a un lado todos los obstáculos, apartando las piedras que le estorban. El esfuerzo pasivo sigue un camino ya hecho. Un impulso pensamiento o un impulso movimiento, originalmente causado por un esfuerzo de facultad activa, puede devolver el impulso por continua repetición o costumbre estricta, mente automática. Entonces, el esfuerzo activo con un fuerte ímpetu sigue los límites pasivos hasta que otro esfuerzo activo le detiene o cambia su dirección. Por otra parte, los impulsos pensamiento, o impulsos movimiento que continúan por los límites pasivos, pueden ser detenidos o corregidos por un esfuerzo activo. La función activa crea, cambia o destruye. La función pasiva sigue la obra que le ha impuesto la función activa y obedece órdenes y sugestiones. La función activa produce las costumbres pensamiento, o costumbres movimiento y las comunica después a las vibraciones que siguen los límites pasivos. La función activa tiene también el poder de emitir fuertes vibraciones que neutralizan el ímpetu de la costumbre pensamiento, o costumbre, movimiento. También puede transformarse en nueva costumbre pensamiento o costumbre movimiento, con fuertes vibraciones que dominan o absorben el primer pensamiento o movimiento. Todos los impulsos pensamiento, o impulsos, movimiento, una vez en función, continúan vibrando por los límites pasivos hasta que son desviados o terminados por subsiguientes impulsos, comunicados por la función activa o por otro poder. La continuación del impulso original le añade ímpetu y fuerza y hace su terminación o desviación más dificultosa. Esto es lo que se llama la fuerza de la costumbre. Creo que esto lo comprenderán muy bien aquellos que han tenido que esforzarse para vencer una costumbre que adquirieron fácilmente. La ley se aplica lo mismo a las buenas que a las malas costumbres. La moral es evidente. Varias de las facultades de la mente se combinan con frecuencia para producir una singular manifestación. Un trabajo para ejecutarse puede requerir el ejercicio combinado de varias facultades, algunas de las cuales pueden manifestarse por esfuerzo activo y otras por esfuerzo pasivo. Para el ejercicio del esfuerzo activo, se requiere la reunión de nuevas condiciones, de nuevos problemas, mientras que un problema o una tarea familiar pueden ser fácilmente realizados por el esfuerzo pasivo, con asistencia de su más emprendedor hermano. Hay en la naturaleza una instintiva tendencia de los organismos vigorosos a ejecutar determinadas acciones, tendencia de un cuerpo organizado a buscar lo que satisface las necesidades de su organismo. Esta tendencia es algunas veces llamada apetencia. Es realmente un impulso mental pasivo, proveniente del movimiento violento y ejecutado por la causa prima, y transmitido por las líneas de la evolución y del desarrollo ganando fuerza y poder con su progreso. El impulso de la causa prima es vigorizado por ella potente atracción que ejerce lo absoluto. En la vida de las plantas esta tendencia se observa enseguida, uniendo los más ínfimos ejemplares de los tipos inferiores a los mayores de los más elevados tipos. Es lo que generalmente llamamos fuerza de vida en las plantas. Es, sin embargo, una manifestación de rudimentaria mentalidad,
funcionando en los límites del esfuerzo pasivo. En algunas, de las más elevadas formas de vida de las plantas, parece que haya un ligero matiz de independiente acción de vida, una ligera indicación de indeterminada voluntad. Muchos naturalistas relatan notables manifestaciones de este fenómeno. Es indudablemente una muestra de rudimentaria inteligencia. En la escala inferior del reino animal, se encuentran grados muy elevados de esfuerzo meo-ta pasivo. Y aunque variando en grados, se nota en algunas familias y especies una considerable suma de mentalidad activa. El animal más inferior, es indudable que posee razón, aunque en grado ínfimo comparada con la del hombre. Pero la mentalidad volitiva que muestra un animal inteligente, es con frecuencia tan elevada como la que se encuentra en los tipos inferiores del hombre o en un niño. Así como un niño antes de nacer muestra en su cuerpo los grados de la evolución física del hombre, así también ese niño, después de nacer, hasta la edad madura, manifiesta los periodos de la mental evolución del hombre. Desde el hombre, el más elevadísimo tipo de vida producido, hasta lo más pequeño que vive en nuestro planeta, todo muestra una elevada forma de mentalidad pasiva, como también un gran desarrollo de mentalidad activa. Esto se ve en los animales inferiores, y sin embargo, los grados de este poder varían notablemente entre las diferentes razas del hombre. Entre los hombres de cada raza la diferencia de grados de mentalidad activa es grande. Estos grados no dependen de la cultura, ni de la posición social, ni de la educación, cosas adquiridas por el individuo. Cultura mental y desarrollo mental son dos cosas muy diferentes. Solamente mirando a nuestro alrededor hemos visto los diferentes periodos del desarrollo de la mentalidad activa en el hombre. El raciocinio de muchos hombres no es más que una mentalidad pasiva que muestra algunas de las cualidades del pensamiento volitivo. Estos prefieren dejar que otros hombres piensen por ellos. Le cansa la mentalidad activa y hallan fácil y cómodo el instintivo y automático proceso mental pasivo. Sus mentes trabajan en líneas de escasa resistencia. Puede calificárseles de ovejas humanas. En los animales inferiores y en los ínfimos tipos de mentalidad activa del hombre, están limitadas las grandes facultades del plano material. Las facultades de elevada mentalidad siguen las instintivas y automáticas líneas de la función pasiva. Cuando las formas de vida inferiores progresan en la escala de evolución, desarrollan nuevas facultades que están latentes en ellas mismas. Estas facultades se manifiestan siempre en la forma de rudimentar funcionamiento pasivo. Después, trabaja sobre elevadas formas pasivas del pensamiento, hasta que las funciones activas entran en acción. Los procesos de evolución continúan, sin embargo, con la invariable tendencia a alcanzar el mayor grado de desenvolvimiento mental activo. Estos progresos evolutivos son debidos a impulsos vibratorios dados por la causa prima, ayudada de la elevada atracción de lo absoluto. Esta ley de evolución es, sin embargo, un progreso, y el hombre comienza a desarrollar nuevos poderes mentales que son la primera manifestación en los límites del esfuerzo pasivo. Algunos hombres desarrollan estas nuevas facultades en un grado considerable, y es posible que el hombre antes de mucho tiempo esté en disposición de ejercer aquellas en los límites de su función activa. Es más, este poder ha sido alcanzado ya por unos pocos. Ese es el secreto de los ocultistas orientales y de algunos de sus colegas occidentales. La armonía de la mente con la voluntad puede ser establecida por práctica directa. La costumbre arraigada en nosotros de hablar del corroborante de la voluntad, es en realidad la tendencia de la mente a reconocer y absorber el poder interior. La voluntad es lo suficientemente vigorosa para no necesitar corroborantes. Pero la mente necesita que se la prepare para recibir las sugestiones de la voluntad. La voluntad es la manifestación externa del yo soy. La voluntad sigue una vigorosa marcha por los cables espirituales. Pero es conveniente que sepamos cómo está colocado el Troya y que da movimiento al vehículo de la mente. Esta idea es diferente de la que sostienen los escritores que se han ocupado del poder de la voluntad. Pero es la más acertada, como demostraré a satisfacción de los lectores. La atracción de lo absoluto sigue influyendo en el hombre y las fuerzas vibratorias del primer impulso aún no han sido agotadas. El tiempo del desarrollo evolutivo llegó cuando el hombre pudo ayudarse a sí mismo. El hombre que conocía la ley podía hacer cosas maravillosas por medio del desenvolvimiento de los poderes de la mente. Mientras que el hombre que volvía la espalda a la verdad sufría las consecuencias de su desconocimiento de la ley. El que conoce las leyes de su ser mental desarrolla sus poderes latentes y los usa inteligentemente.
El que no desprecia sus funciones mentales pasivas, y hace un buen uso de ellas, obtiene maravillosos resultados de sus trabajos, adueñándose de la voluntad de los que de otro modo proceden y llevándoles a cumplir el mandato de su elevado sí. El hombre desarrolla las facultades y poderes latentes en él y conoce cómo se manifiestan estas, tanto en el límite de la mentalidad activa como en la pasiva. El hombre conoce que él es el dueño de las dos funciones, la activa y la pasiva. El hombre ha desterrado el miedo y goza de libertad. El hombre se ha encontrado a sí mismo. El hombre ha descubierto el secreto del yo soy. Capítulo 4. Poder constructivo de la mente. El hombre puede fabricar en su mente y hacer lo que quiera. Nosotros construimos en nuestras mentes cada día, cada hora de nuestras vidas, consciente o inconscientemente. La mayoría de nosotros realizamos la labor inconscientemente. Pero aquellos que han podido distinguir el interior de las cosas, han aprovechado las causas y se han convertido en conscientes creadores de su propia mentalidad. Estos no han estado mucho tiempo sujetos a las influencias y a las sugestiones de los otros, sino que se han convertido en dueños de ellos mismos. Afirman el yo y obligan a la obediencia a las facultades mentales subordinadas. El yo es el soberano de la mente, y el quiero es el instrumento del yo. El quiero universal es tan elevado como el quiero individual. Pero este último influye de una manera concluyente en el quiero universal. Cuando uno alcanza el interior sí, y afirma el yo, se une al quiero universal y participa ampliamente de su maravilloso poder. En el momento en que uno afirma el yo y se encuentra a sí mismo, establece un lazo de conexión entre el quiero individual y el quiero universal. Pero antes ha de ser capaz de servirse él mismo del maravilloso poder de que dispone, convirtiéndose en dueño de su sí interior. ¡Qué absurda es la conducta del hombre reclamando manifiestos poderes, cuando es el esclavo de lo más inferior de su ser mental, que debiera estarle a él subordinado! El hombre esclavo de sus pasiones, de sus apetitos animales, de sus facultades inferiores y al mismo tiempo pidiendo los beneficios del quiero. No voy a predicar ahora el ascetismo, lo cual pudiera parecer una confesión de debilidad mía. Me estoy refiriendo al sí dominio, o sea la afirmación del yo sobre las partes subordinadas de uno mismo. En el elevado examen del sujeto, este yo es el único sí real, y lo restante es no sí. Pero la índole de este trabajo no nos permite la discusión de este punto, y usaremos la palabra sí como significación completa de hombre. Antes de que un hombre pueda afirmar yo, ha de conseguir el completo dominio de las partes subordinadas de su sí. Todas las cosas son buenas cuando nosotros sabemos dominarlas. Pero no lo son cuando ellas nos dominan a nosotros. Todo el tiempo que hayamos permitido a las partes inferiores de nuestro sí que nos dieran órdenes, habremos estado convertidos en esclavos. Únicamente cuando el yo ascienda a su trono y empuña el cetro, se establece el orden y las cosas adquieren la debida relación las unas con las otras. No me he propuesto censurar a aquellos que son dominados por su sí interior. Estos se hallan en un bajo grado de evolución, y oportunamente trabajaremos por ellos. Pero quiero llamar la atención de aquellos que son ya soberanos, que han afirmado su quiero y cuentan con la obediencia de los sujetos. He de decirles que deben con frecuencia dar órdenes a sus partes mentales inferiores. Toda rebelión debe ser dominada inmediatamente e impuesta la autoridad legal. Y el tiempo irá haciendo lo demás. Mentalmente hemos estado permitiendo rebeliones para arrojar al rey de su trono. Hemos dejado que el reinado mental fuese gobernado por facultades irresponsables. Hemos sido esclavos de los apetitos, de los pensamientos y de las pasiones. El quiero ha sido depuesto y los bajos deseos han ocupado el trono. Pero al fin, el tiempo restablece el orden en el reinado mental. Con la afirmación del quiero dominamos la emoción, el apetito, las pasiones de todas clases y los pensamientos deprimentes. Ya podemos desterrar el miedo. Los celos huirán de nuestra presencia. El odio se separa de nuestro lado. La envidia se devora a sí misma. Apetitos y pasiones se convierten en esclavos nuestros. Todo ello con la sola afirmación del yo. Ya podemos marchar en la gloriosa compañía del valor, del amor y del sí finalización. Ya no hemos de temer ninguna rebelión, y en nuestro reinado mental el orden es completo. Ya podemos dar toda clase de mandatos e insistir en su ejecución. Pero antes de marchar hacia el imperio, debe usted ordenar las cosas internas. Debe demostrar su habilidad para gobernar su reino. La primera batalla es la conquista del ínfimo sí por el real sí. Afirmación.
Yo estoy afirmando el dominio de mi real sí. Repitamos estas palabras seria y positivamente durante el día, una vez cada hora, y, particularmente cuando nos encontremos en condiciones que nos induzcan a entrar en los límites del sí inferior o siguiendo el camino trazado por el sí real. En cualquier momento de duda o de vacilación, repetiremos aquellas palabras seriamente y nuestro camino quedará desembarazado de obstáculos. Repitamos aquellas, varias veces, cuando nos retiremos al lecho. Pero repitamos las palabras con el pensamiento en ellas, no rutinariamente. La forma de imagen mental, del real sí, nos afirmará en el dominio de los planos inferiores de nuestra mente. Así veremos al Rey en su trono. Sentiremos la inspiración de un pensamiento nuevo y cosas que nos habían parecido difíciles, las encontraremos fáciles y agradables. Percibiremos una sensación de bienestar y nos daremos cuenta de que somos los dueños y no los esclavos. El pensamiento que sostenemos se manifestará en acción, y firmemente contribuiremos a conseguir lo que desea la mente. Ejercicio. Fijar firmemente la mente en el superior sí y permanecer indiferente a las halagadoras insinuaciones de la parte inferior de nuestra naturaleza. Cuando nos sintamos tentados de ira, afirmemos el yo y la ira desaparecerá. La ira es indigna del sí superior. Cuando nos sintamos vejados y afligidos, recordemos nuestro estado de superioridad y elevémonos sobre nuestro sentimiento. Cuando sintamos miedo, recordemos que el real sí desconoce el temor y afirmemos el valor. Cuando sintamos celos, pensemos en nuestra naturaleza superior y desechémoslos. Y también afirmemos el real sí y no dejemos que nos turben las cosas en el plano inferior de la mentalidad. Estas son indignas de nosotros y debemos combatirlas y desterrarlas. No podemos permitir que nos dominen. Hemos de ser nosotros siempre los dueños. Nosotros podremos ser inquietados, pero manteniéndonos firmes tendremos la satisfacción que produce el dominio de las partes inferiores de la naturaleza. Bastante tiempo hemos sido esclavos. Ya es hora de que nos convirtamos en hombres libres. Si seguimos fielmente estos ejercicios, al final del año encontraremos nuestro ser completamente transformado. Pero es preciso trabajar. No se trata de un juego de niños, sino de un serio trabajo de hombres y de mujeres. ¿Quieren ustedes hacer el esfuerzo?